Soy el agente federal Alejandro Cruz. Durante años caminé por las calles más sombrías de esta ciudad, enfrentando el miedo, la traición y la injusticia. No soy un héroe perfecto, pero todas las noches visto mi uniforme con la esperanza de salvar a alguien en necesidad. Estas son mis historias, momentos en que la vida de personas inocentes dependía de una sola decisión. Únete a mí, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia simple, es la verdad. Después de aquella llamada anónima que cambió mi vida para siempre, después de descubrir lo que había en ese sótano lleno de fotografías comprometedoras, pensé que lo más difícil había pasado. Me equivoqué. Lo más difícil estaba por llegar. ¿Has conocido alguna vez a alguien que lleva el miedo grabado en los ojos? Alguien que sabe exactamente lo que necesitas escuchar, pero que cada palabra le puede costar la vida. Yo creía que encontrar evidencias era lo más complicado de una investigación. Pero no, lo más complicado es encontrar a alguien dispuesto a hablar sobre esas evidencias. 3 semanas después de esa noche en la casa abandonada, cuando finalmente logré rastrear el origen de la llamada que lo cambió todo, me enfrenté a una mujer que sabía más de lo que cualquier persona debería saber. Ella era la testigo silenciosa, la persona que había visto todo, documentado todo, pero que ahora vivía en las sombras, esperando que el peligro pasara de largo. ¿Alguna vez has tenido que convencer a alguien de que confíe en ti cuando esa confianza puede matarlos? ¿Has sentido el peso de proteger a una persona que puede cambiar el curso de la justicia? Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo? Porque la historia que voy a contarte sobre el coraje de una mujer que decidió hablar trasciende cualquier frontera. Esta es la historia de Elena Vázquez y de cómo su silencio se convirtió en la voz más poderosa de toda mi carrera. La lluvia caía sobre Guadalajara con esa intensidad que solo llega en octubre, cuando las últimas tormentas del año lavan las calles como si quisieran borrar todos los secretos que se acumularon durante los meses de calor. Desde mi oficina, en el edificio de la Policía Federal, observaba cómo las gotas se deslizaban por los cristales mientras mi computadora procesaba los últimos datos que habíamos extraído de la llamada anónima. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en la casa abandonada. 3 semanas desde que encontré a esas 3 personas atadas en el sótano, rodeadas de fotografías que revelaban una red de corrupción más extensa de lo que había imaginado. El comandante Rivera estaba tras las rejas, junto con otros 12 funcionarios corruptos, pero yo sabía que habíamos tocado apenas la superficie de algo mucho más profundo. La persona que me había llamado esa madrugada seguía siendo un misterio. Su voz había sido distorsionada, el número había rebotado por múltiples servidores internacionales y cada pista que seguíamos parecía llevarnos a un callejón sin salida. Pero la tecnología forense de la Policía Federal no se rinde fácilmente. El técnico Morales, un joven especialista en telecomunicaciones que había llegado recientemente de la Ciudad de México, había estado trabajando día y noche para rastrear la llamada. Su escritorio parecía el puente de mando de una nave espacial. Múltiples monitores, cables por todos lados y el constante zumbido de servidores procesando datos. «Agente Cruz», me dijo mientras ajustaba sus lentes y señalaba hacia una de las pantallas. «Creo que tenemos algo». Me acerqué a su estación de trabajo, donde una serie de números y códigos se desplegaban como una cascada verde en la pantalla negra. La llamada fue enrutada a través de 7 servidores diferentes, incluyendo 2 en Estados Unidos y 1 en Colombia. Quien hizo esto conoce muy bien la tecnología de comunicaciones. ¿Pero lograste rastrearla? Sí y no. No puedo darte la ubicación exacta desde donde se originó la llamada,
pero puedo darte algo mejor: el patrón de uso. Morales abrió otra ventana en su computadora mostrando un mapa de Guadalajara con puntos rojos marcados en diferentes ubicaciones. Durante las últimas 6 semanas, la misma persona que te llamó ha estado usando teléfonos públicos en esta zona específica de la ciudad, siempre entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, siempre llamadas cortas, siempre a números relacionados con periodistas, abogados defensores de derechos humanos y agentes federales. ¿Está denunciando casos? Eso parece. Y mira esto: todas las denuncias que ha hecho han resultado en operativos exitosos. Esta persona tiene acceso a información muy precisa sobre actividades criminales. El patrón era claro. La persona que me había llamado no era un delincuente arrepentido ni un ciudadano preocupado que había visto algo por casualidad. Era alguien con acceso directo a información criminal, alguien que estaba filtrando datos de manera sistemática para ayudar a las autoridades. ¿Puedes determinar desde qué teléfonos específicos ha estado llamando? Mejor que eso. Puedo darte las ubicaciones exactas y los horarios. Hay un patrón. Siempre usa el teléfono público de la Farmacia Guadalajara en la calle Morelos, Colonia Santa Tere, los martes y viernes a las 11 de la noche. Miré mi reloj. Era martes y eran las 8 de la noche. Morales, quiero que prepares un equipo de rastreo móvil. Vamos a ir a esa farmacia esta noche. ¿Cree que aparecerá? Tengo el presentimiento de que sí. Y tengo el presentimiento de que cuando la encontremos va a cambiar completamente nuestra comprensión de este caso. Mientras preparaba mi equipo para la vigilancia nocturna, no podía quitarme de la cabeza la idea de que estaba a punto de conocer a alguien extraordinario. No cualquier persona tiene el conocimiento técnico para enrutar llamadas a través de múltiples servidores internacionales. No cualquier persona tiene acceso a información criminal tan precisa. Y definitivamente no cualquier persona arriesga su vida de manera sistemática para ayudar a la justicia. La lluvia había parado cuando salí del edificio de la Policía Federal. Las calles de Guadalajara brillaban bajo las luces de neón, reflejando los colores de los letreros comerciales en charcos que parecían espejos rotos. El aire olía a ozono y a las flores de los jacarandás que florecen después de las lluvias de octubre. Durante el trayecto hacia la colonia Santa Tere, pensé en todas las posibilidades. ¿Sería un informante dentro de alguna organización criminal? ¿Un familiar de alguna víctima que había decidido vengarse? ¿Un funcionario del gobierno que había descubierto la corrupción desde adentro? La farmacia Guadalajara de la calle Morelos estaba ubicada en una esquina transitada, rodeada de pequeños comercios que cerraban temprano. Una tortillería, una papelería, un taller mecánico. A las 10:30 de la noche, las calles estaban prácticamente vacías, exceptuando algunos jóvenes que platicaban afuera de una tienda de conveniencia y un vendedor de tacos que montaba su puesto para la clientela nocturna. Estacioné mi auto a media cuadra de distancia, en una posición desde donde podía observar claramente el teléfono público que estaba montado en la pared exterior de la farmacia. Morales y otro técnico se ubicaron en una camioneta equipada con equipo de rastreo, listos para interceptar cualquier llamada que se hiciera desde ese teléfono. A las 10:55, una figura solitaria caminó por la calle Morelos. Era una mujer de estatura media, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y una chaqueta ligera. Caminaba con la cautela de alguien que constantemente revisa si está siendo seguida, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia atrás, cambiando su ritmo de manera irregular. Se dirigió directamente hacia el teléfono público. Mi radio crepitó con la voz de Morales. «Agente Cruz, tenemos actividad. La mujer está marcando un número».
Observé desde la distancia mientras ella hablaba por teléfono. Su conversación duró exactamente 3 minutos, como todas las anteriores que habíamos rastreado. Cuando colgó, comenzó a caminar rápidamente hacia el interior de la colonia. Morales, ¿lograste interceptar la llamada? Sí. Estaba llamando al director del periódico El Informador. Le estaba dando información sobre un operativo de narcotráfico que se va a realizar mañana en la colonia Oblatos. ¿Grabaste la conversación? Completamente. Y agente Cruz, reconozco esa voz. Es la misma persona que le llamó hace 3 semanas. Era ella. La mujer que había iniciado todo con su llamada anónima estaba a 50 metros de distancia, caminando hacia las calles oscuras de la colonia Santa Tere. Bajé de mi auto y comencé a seguirla, manteniendo una distancia prudente. Ella conocía bien el área. Tomaba atajos por callejones estrechos, se detenía en esquinas para verificar que no fuera seguida, y se movía con la eficiencia de alguien que había hecho este recorrido muchas veces. La seguía hasta una pequeña tienda de abarrotes que tenía un letrero que decía Mini Super Elena. Ella sacó unas llaves, abrió la puerta y entró rápidamente, cerrando tras de sí y activando las alarmas. Tenía su nombre, Elena, y tenía su dirección, calle Morelos número 37. Pero más importante, tenía la confirmación de que la persona que había cambiado mi vida con una llamada anónima era una mujer valiente que arriesgaba su seguridad todas las semanas para ayudar a la justicia. Ahora tenía que decidir si presentarme ante ella esa misma noche o esperar hasta tener más información sobre quién era y por qué tenía acceso a información criminal tan precisa. Mientras regresaba a mi auto, observé que Elena mantenía las luces apagadas en su tienda, pero podía ver su silueta moviéndose cautelosamente cerca de las ventanas, verificando la calle antes de dirigirse hacia la parte trasera del edificio. Ella sabía que vivía en peligro, y yo estaba a punto de descubrir por qué. El amanecer del miércoles llegó con una decisión clara en mi mente. Tenía que hablar con Elena Vázquez. Durante toda la noche había investigado todo lo que pude encontrar sobre ella en nuestras bases de datos. Elena Vázquez, 34 años, propietaria del Mini Super Elena desde hace 3 años, sin antecedentes penales, hermana de Raúl Vázquez, contador fallecido en un accidente automovilístico 2 meses atrás. Ese último detalle me había llamado la atención. En mi experiencia, los accidentes automovilísticos de personas relacionadas con casos de corrupción rara vez son accidentes. Llegué a la calle Morelos a las 9 de la mañana, cuando la colonia Santa Tere comenzaba a desperezarse. Los vendedores ambulantes montaban sus puestos de frutas, las amas de casa barrían las banquetas frente a sus casas, y el aroma del café y los tamales de los desayunadores llenaba el aire matutino. El Mini Super Elena estaba abierto. A través del cristal empañado de la puerta podía ver a Elena acomodando productos en los estantes, moviéndose con los mismos gestos nerviosos que había observado la noche anterior. Cuando entré, la campanilla sobre la puerta anunció mi llegada con un tintineo alegre que contrastaba brutalmente con la tensión que se instaló inmediatamente en el ambiente. Elena se volteó hacia mí y por una fracción de segundo pude ver en sus ojos el reconocimiento y el pánico. Ella sabía quién era yo. «Buenos días», dije con la voz más tranquila que pude manejar. «¿Podría comprar un café?» Elena asintió sin decir palabra y se dirigió hacia una pequeña cafetera eléctrica que estaba sobre el mostrador. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café en un vaso de unicel blanco. «¿Es usted Elena Vázquez?», pregunté mientras pagaba el café. «Sí», respondió con una voz apenas audible. «Soy el agente federal Alejandro Cruz. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar».
Elena dejó caer la moneda que le estaba dando de cambio. El sonido del peso golpeando el piso de cemento resonó en la pequeña tienda como un disparo. «No sé de qué está hablando», dijo, pero su voz sonaba como la de alguien que había ensayado esa respuesta durante semanas. «Elena, la llamada que usted hizo hace 3 semanas salvó 3 vidas. Encontramos a las personas que estaban secuestradas en ese sótano. Arrestamos a 12 funcionarios corruptos. Su información ayudó a desarticular una red criminal que llevaba años operando». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Si hablo con usted, me van a matar». «¿Quiénes?» «Los mismos que mataron a mi hermano». Ahí estaba, la conexión que había estado buscando. Elena no era solo una ciudadana preocupada que había presenciado algo por casualidad. Era la hermana de una víctima, alguien que había perdido familia por saber demasiado. «Elena, ¿puedo cerrar la puerta? Necesitamos hablar en privado». Ella asintió y me permitió poner el seguro a la puerta de cristal. Luego me guió hacia la parte trasera de la tienda, donde había una pequeña oficina con un escritorio lleno de facturas y un calendario con fotos de la Virgen de Guadalupe. Mi hermano Raúl trabajaba como contador para Constructora Península, comenzó Elena, mientras se sentaba en una silla de plástico detrás del escritorio. Una empresa que se especializaba en obras públicas, carreteras, puentes, edificios gubernamentales. ¿Y qué descubrió su hermano? Que la empresa era solo una fachada. Los contratos se inflaban de manera sistemática. Un puente que costaba 5 millones se presupuestaba en 20. Una carretera de 10 millones se facturaba en 30. El dinero extra iba directamente a funcionarios corruptos y a narcotraficantes que necesitaban lavar grandes cantidades de efectivo. Elena abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta manila gruesa y desgastada. Raúl documentó todo durante 6 meses. Nombres, fechas, montos, números de cuenta. Grabó conversaciones, fotografió documentos, incluso filmó algunas reuniones desde su oficina. ¿Por qué no acudió directamente a las autoridades? Lo intentó. Primero fue con la policía municipal. El comandante que lo recibió resultó estar involucrado en la red. Después trató con la policía estatal. Mismo resultado. Raúl se dio cuenta de que la corrupción llegaba a todos los niveles. ¿Y entonces qué hizo? Decidió filtrar la información de manera anónima. Investigó durante semanas hasta encontrar agentes federales, periodistas y jueces que tuvieran reputación de honestos. Desarrolló un sistema para hacer llamadas anónimas sin ser rastreado, pero lo mataron antes de que pudiera completar su plan. Elena asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. El accidente automovilístico fue 3 días antes de que planeara hacer su primera denuncia. Un camión de carga se saltó un alto y se estrelló directamente contra el auto de Raúl. El conductor del camión huyó y nunca lo encontraron. ¿Y usted decidió continuar con el plan de su hermano? ¿Qué otra opción tenía? Raúl había muerto por esa información. Si no hacía algo, su muerte habría sido en vano. Elena abrió la carpeta y me mostró su contenido. Fotografías de transferencias bancarias, copias de contratos inflados, grabaciones de audio en pequeños dispositivos digitales, memorias USB etiquetadas con fechas y nombres. Durante los últimos 2 meses he estado filtrando esta información poco a poco. Cada semana hago 1 o 2 llamadas anónimas, reportando operaciones específicas o denunciando a funcionarios concretos. ¿Y todas las denuncias han resultado exitosas? Todas, porque toda la información proviene directamente de los archivos de la empresa. Raúl tenía acceso a los planes operativos del cártel, sabía cuándo y dónde iban a hacer envíos de droga,
Conocía las rutas que utilizaban, incluso tenía copias de los pagos que hacían a funcionarios específicos. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que Elena me estaba revelando. No estábamos hablando de una red de corrupción local. Era una operación criminal que abarcaba múltiples estados, involucraba cientos de funcionarios públicos y manejaba millones de pesos en contratos fraudulentos. Elena, entiende que esta información podría llevarnos a arrestar a decenas de personas, que podríamos desarticular completamente las operaciones del cártel en Jalisco. Sí, y también entiendo que me convierte en el objetivo número 1 para ser eliminada. ¿Ha notado si la han estado siguiendo? Elena se dirigió hacia la ventana que daba a la calle y apartó ligeramente la cortina. Desde hace una semana, el mismo carro gris, los mismos 2 hombres, se turnan para vigilar la tienda, uno en la mañana, otro en la tarde. Miré hacia donde Elena señalaba y efectivamente había un automóvil gris estacionado a media cuadra con un hombre leyendo un periódico en el asiento del conductor. Elena no puede quedarse aquí, su vida está en peligro inminente. Lo sé, pero ¿a dónde puedo ir? Si huyo, nunca se hará justicia por la muerte de mi hermano. Si me quedo, probablemente terminaré como él. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Trabajar conmigo, oficialmente. Convertirse en testigo protegido de la Policía Federal y ayudarnos a usar toda esta información para desmantelar la red completa. Elena me miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y qué garantías tengo de que ustedes no están involucrados también? Era una pregunta válida. Después de lo que había vivido con Rivera y la corrupción dentro de mi propia corporación, entendía perfectamente su desconfianza. Ninguna, respondí honestamente. Pero lo que sí puedo garantizarle es que si no hacemos algo pronto, tanto usted como yo vamos a terminar muertos. El sonido de un motor acelerando afuera nos hizo voltear hacia la ventana. El carro gris se estaba acercando rápidamente hacia la tienda. Elena, tome solo lo indispensable. Nos vamos ahora mismo. ¿A dónde? A un lugar seguro, y después vamos a usar la información de su hermano para hacer que todos estos bastardos paguen por lo que han hecho. Mientras Elena guardaba la carpeta y algunas pertenencias en una bolsa de lona, escuché el sonido distintivo de puertas de auto cerrándose afuera. Miré por la ventana y vi a 2 hombres caminando hacia la entrada de la tienda. Elena, ¿hay una salida trasera? Sí, por la bodega. Vámonos. Ahora. Pero cuando nos dirigíamos hacia la parte trasera, escuchamos el sonido de la puerta principal siendo forzada. Ya era demasiado tarde para huir. Los pasos de los 2 hombres resonaron en el piso de cemento de la tienda como tambores de guerra. Elena y yo nos quedamos paralizados en la puerta de la bodega, escuchando cómo registraban metódicamente cada pasillo, volcando productos de los estantes y abriendo cajas con la eficiencia de profesionales. ¿Dónde está Elena?, gritó una voz áspera desde la parte delantera. Sabemos que tienes la información de tu hermano. Entrega todo y tal vez te dejemos vivir. Elena me miró con ojos llenos de terror. Su respiración era entrecortada y sus manos temblaban mientras sostenía la bolsa con los documentos de Raúl. ¿Conoce esta bodega?, le susurré al oído. Sí. Hay una puerta que da al callejón de atrás, pero está bloqueada por cajas de mercancía. ¿Cuántas cajas? Muchas. Tardaríamos varios minutos en moverlas. Los pasos se acercaban hacia nuestra posición. Tenía que tomar una decisión rápida, enfrentar a los 2 hombres armados con las mínimas posibilidades de ganar, o encontrar una manera de ganar tiempo para que Elena pudiera escapar. Elena,
Cuando yo salga a enfrentarlos, usted comience a mover esas cajas. No importa cuánto ruido haga, solo despeje esa puerta lo más rápido que pueda. ¿Y usted qué va a hacer? Lo que he hecho durante 15 años, mi trabajo. Saqué mi pistola y me posicioné junto a la puerta de la bodega. Los pasos estaban a menos de 5 metros de distancia. Pude escuchar claramente sus voces. Revisa atrás. Seguramente se escondió en la bodega como una rata. ¿Y si no está sola? Mejor, menos testigos que eliminar después. Esperé hasta que escuché la manija de la puerta girar y entonces actué. Abrí la puerta de golpe, sorprendiendo al primer hombre que venía entrando. Mi primer disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo caer hacia atrás y alertando inmediatamente a su compañero. El segundo hombre reaccionó rápidamente, disparando en mi dirección y obligándome a buscar cobertura detrás de unas estanterías metálicas. «¡Elena, mueva esas cajas!», grité mientras las balas silbaban sobre mi cabeza. El tiroteo que siguió duró menos de 2 minutos, pero se sintió como una eternidad. Los 2 hombres tenían armas automáticas y munición abundante, pero yo tenía la ventaja de conocer mejor el terreno y de tener años de entrenamiento en combate urbano. Cuando finalmente logré neutralizar a ambos atacantes, me volteé hacia la bodega y vi que Elena había logrado despejar la puerta trasera. Estaba parada en el umbral, jadeando por el esfuerzo, pero con la bolsa de documentos firmemente asegurada en su hombro. ¿Está herida?, le pregunté mientras revisaba rápidamente si había más atacantes afuera. No, pero están llegando más. Tenía razón. El sonido de vehículos acercándose llenaba el aire matutino. Por la ventana frontal de la tienda pude ver al menos 3 autos negros deteniéndose frente al Mini Super Elena. Elena, necesito que me escuche muy atentamente. Vamos a salir por esa puerta trasera y vamos a correr hacia la calle paralela. Mi auto está estacionado a 2 cuadras de aquí. ¿Puede correr? ¿Sí? Bien. No se separe de mí, no importa lo que pase. Salimos al callejón trasero justo cuando escuchamos las voces de más hombres entrando a la tienda por la puerta principal. El callejón era estrecho y estaba lleno de botes de basura y materiales de construcción abandonados, pero nos proporcionaba cobertura mientras nos dirigíamos hacia la calle Independencia. Corrimos agachados, usando los obstáculos del callejón para mantenernos ocultos. Elena se movía con más agilidad de la que había esperado, manteniendo el ritmo a pesar de cargar la pesada bolsa de documentos. «¡Ahí están!», gritó alguien detrás de nosotros. No me volteé a mirar. Solo tomé a Elena de la mano y aceleré el paso. Salimos del callejón hacia la calle Independencia, una avenida más amplia donde el tráfico matutino nos proporcionaba cierta protección. «Mi auto está ahí», le dije señalando hacia un Ford azul estacionado frente a una panadería. Pero cuando llegamos al auto, descubrí que los neumáticos habían sido ponchados. ¡Maldición! Sabían exactamente dónde estaba estacionado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Elena mirando nerviosamente hacia el callejón de donde veníamos. Improvisamos. El sonido de motocicletas acercándose nos hizo voltear. 2 hombres en motos deportivas venían por la calle Independencia, revisando sistemáticamente cada vehículo estacionado. «Elena, ve esa combi que viene hacia acá». Era una camioneta de transporte público, de esas que hacen recorridos locales cargadas de trabajadores y estudiantes. «Sí. Cuando se detenga en la parada que está ahí enfrente, vamos a subirnos. Actúe como una pasajera normal». La combi se detuvo frente a la parada de autobús que estaba a 30 metros de nuestra posición. Varios pasajeros se bajaron y otros más esperaban para subir. Era nuestra oportunidad. Caminamos rápidamente pero sin correr hacia la combi, mezclándonos con los demás pasajeros. Elena subió primero y se dirigió hacia el fondo del vehículo. Yo la seguí, manteniendo mi mano cerca de mi arma, pero tratando de lucir como un pasajero común.
Cuando la combi arrancó, pude ver por el espejo retrovisor que los hombres de las motocicletas habían llegado al lugar donde habíamos estado parados minutos antes. Estaban hablando por radio coordinando la búsqueda. ¿A dónde va esta ruta?, le pregunté al conductor. Al centro de la ciudad, Plaza de Armas. Perfecto. En el centro de Guadalajara tendríamos más opciones para desaparecer entre la multitud y más lugares donde pedir ayuda. Durante el trayecto de 20 minutos, Elena y yo no hablamos. Ella mantenía la bolsa de documentos abrazada contra su pecho como si fuera un bebé, y yo constantemente revisaba si éramos seguidos. Los demás pasajeros de la combi eran trabajadores domésticos, estudiantes universitarios y vendedores ambulantes que se dirigían al centro para comenzar su jornada laboral. Gente común y corriente que no tenía idea de que estaban compartiendo el transporte con dos fugitivos. Cuando llegamos a la Plaza de Armas, el corazón histórico de Guadalajara estaba comenzando a llenarse de turistas y comerciantes. Los mariachis ya estaban instalando sus equipos cerca de la catedral. Los vendedores de artesanías abrían sus puestos y el aroma del café y los churros llenaba el aire matutino. Elena, necesitamos encontrar un lugar seguro donde pueda revisar toda la información que tiene su hermano. ¿Conoce algún lugar donde podamos pasar desapercibidos? Tengo una prima que vive cerca del Mercado San Juan de Dios. Podríamos ir ahí. ¿Confía en ella? Con mi vida. Entonces vamos. Mientras caminábamos por las calles empedradas del centro histórico, mezclándonos con turistas y locales, no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Cada persona que caminaba detrás de nosotros podría ser un perseguidor. Cada auto que pasaba lentamente podría estar lleno de sicarios. «Agente Cruz», me dijo Elena mientras caminábamos hacia el mercado. ¿Realmente cree que podemos ganar esta guerra? Elena, he aprendido que en la vida no se trata de ganar o perder. Se trata de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. ¿Y si hacer lo correcto nos cuesta la vida? Entonces moriremos sabiendo que tratamos de construir un mundo mejor. Elena me sonrió por primera vez desde que la conocí. Era una sonrisa triste, pero determinada. Mi hermano habría dicho exactamente lo mismo. Cuando llegamos al Mercado San Juan de Dios, el bullicio de los comerciantes y compradores nos proporcionó la cobertura perfecta. Elena me guió a través de los pasillos llenos de puestos de comida, artesanías y productos locales hasta llegar a una pequeña casa de 2 pisos ubicada justo detrás del mercado. Mi prima Rosa vive aquí con su esposo y sus 2 hijos. Trabajan en el mercado desde hace 10 años. Elena tocó la puerta con un patrón específico: 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes lentos. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Tenía el mismo cabello oscuro y los mismos ojos expresivos que Elena, pero su rostro mostró inmediatamente preocupación cuando vio el estado en que estábamos. «Elena, ¿qué está pasando? Te ves terrible». «Rosa, necesito tu ayuda». «¿Podemos pasar?» Rosa nos hizo entrar rápidamente y cerró la puerta detrás de nosotros, activando 2 cerrojos de seguridad. ¿Están en problemas? Sí, respondió Elena. Pero también estamos tratando de hacer justicia. Rosa nos llevó a la sala de su casa, un espacio pequeño pero acogedor, con sofás de tela floreada y paredes decoradas con fotografías familiares. Elena, cuéntame qué está pasando. Rosa, este es el agente federal Alejandro Cruz. Él me está ayudando a completar el trabajo que Raúl empezó antes de morir. Rosa me miró con una mezcla de respeto y desconfianza. ¿Agente federal? ¿Y cómo sé que puedo confiar en él? Porque, respondió Elena mientras abría la bolsa de documentos, él es la única persona que ha llegado hasta aquí con vida tratando de ayudarnos. Era un punto válido. Durante las últimas 3 horas habíamos sobrevivido a un ataque directo
y a una persecución organizada. Si yo hubiera estado trabajando con los criminales, Elena ya estaría muerta. Rosa, ¿podemos usar su casa como base temporal? Necesitamos revisar esta información y planear nuestro siguiente movimiento. Rosa asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Pueden quedarse, pero mis hijos van a llegar de la escuela en unas horas. No quiero que los pongan en peligro. Para cuando lleguen sus hijos, ya nos habremos ido, le aseguré. Elena extendió todos los documentos sobre la mesa de la sala. Fotografías, contratos, grabaciones, memorias USB y docenas de papeles con números de cuenta y fechas se desplegaron como un rompecabezas gigante que finalmente íbamos a poder armar completo. Elena, esto es increíble. Su hermano documentó una operación criminal que abarca 5 estados diferentes. Y eso es solo la parte que alcanzó a investigar. Antes de morir, me dijo que había descubierto conexiones con operaciones internacionales. Mientras revisaba los documentos, una imagen comenzó a formarse en mi mente. No estábamos enfrentando a una red criminal local. Estábamos enfrentando a una organización que había logrado infiltrar múltiples niveles del gobierno mexicano y que operaba con la sofisticación de una corporación multinacional. Elena, creo que ya entiendo por qué los están persiguiendo con tanta insistencia. ¿Por qué? Porque esta información no solo puede llevar a la cárcel a algunos funcionarios corruptos, puede destruir completamente las operaciones del cártel en todo el occidente de México. El teléfono de Rosa sonó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. «Bueno», contestó Rosa. Después de escuchar durante unos segundos, su rostro palideció. «¿Están seguros?» «Sí, entiendo. Gracias por avisarme». Cuando colgó, nos miró con terror evidente en sus ojos. «Elena, hay hombres armados preguntando por ti en el mercado. Están enseñando tu fotografía a todos los comerciantes». Nuestro refugio temporal se había vuelto una trampa. El sonido de voces y pasos acercándose por las callejuelas alrededor del mercado San Juan de Dios nos puso inmediatamente en alerta máxima. Rosa se dirigió hacia una ventana que daba al mercado y apartó ligeramente la cortina para observar la situación. Hay al menos 6 hombres distribuyéndose por diferentes entradas del mercado. Todos tienen la misma fotografía tuya, Elena. Mientras Rosa vigilaba, yo ayudé a Elena a organizar rápidamente los documentos más importantes de la investigación de su hermano. No podíamos cargar con todo, así que teníamos que priorizar las evidencias más comprometedoras. Elena, de todo esto, ¿qué es lo más importante? Si solo pudiéramos salvar una parte de la investigación de Raúl, ¿cuál sería? Elena no dudó ni un segundo. Se dirigió hacia una memoria USB que estaba marcada con las palabras Operación Espejo, escritas con tinta roja. Raúl la llamaba la Operación Espejo porque decía que mostraba el verdadero reflejo de cómo funcionaba el gobierno de Jalisco. Conecté la memoria a mi laptop personal. Lo que encontré ahí superó todas mis expectativas sobre la magnitud de la corrupción que estábamos enfrentando. La pantalla se llenó con archivos organizados meticulosamente por fechas, nombres y tipos de delito. Había carpetas etiquetadas como contratos fantasma, nóminas duplicadas, operaciones de lavado, rutas de narcotráfico y pagos a funcionarios. Elena, esto es evidencia suficiente para llevar a prisión a la mitad del gobierno estatal. Esa era exactamente la reacción de Raúl cuando terminó de compilar toda la información. Abrí la carpeta de pagos a funcionarios y lo que vi me quitó el aliento. Una hoja de cálculo con nombres, cargos, fechas y montos, alcaldes, jueces, comandantes de policía, directores de dependencias gubernamentales, incluso algunos diputados locales. Todos recibiendo pagos regulares de la organización criminal. ¿Cómo consiguió su hermano esta información?
Raúl no era solo el contador de Constructora Península, era el contador de toda la operación. La empresa constructora era apenas una de las fachadas que utilizaban para lavar dinero. También manejaban una cadena de restaurantes, varias gasolineras, 2 hoteles y hasta una empresa de transporte. Rosa se acercó desde la ventana con noticias preocupantes. Los hombres se están acercando más. Los de ellos acaban de entrar a la casa de doña Carmen, que está a 3 puertas de aquí. ¿Hay otra forma de salir?, le pregunté. Sí, por el techo. Hay una escalera que sube a la azotea y desde ahí se puede brincar a los edificios vecinos. Elena, guarde esa memoria USB y tome solo los documentos más importantes. Nos vamos ahora. ¿Y todo lo demás? Rosa, ¿hay algún lugar seguro donde pueda esconder estos documentos? Rosa pensó durante unos segundos. Sí, mi esposo tiene un taller mecánico 2 cuadras más allá. Nadie los buscaría ahí. Perfecto. Elena, deje todo lo demás con Rosa. Solo lleve la memoria USB y las fotografías más comprometedoras. Mientras Elena seleccionaba rápidamente las evidencias más cruciales, yo revisé el resto del contenido de la Operación Espejo. En una carpeta etiquetada como Conexiones Internacionales, encontré algo que me heló la sangre. Correspondencia entre los jefes del Cártel de Jalisco y representantes de organizaciones criminales de Colombia, Guatemala e incluso algunos contactos en Estados Unidos. No estaban solo lavando dinero y sobornando funcionarios locales. Estaban coordinando operaciones internacionales de narcotráfico que movían millones de dólares cada mes. Elena, ¿sabía su hermano sobre las conexiones internacionales? Sí, esa fue la información que más lo asustó. Me dijo que una semana antes de morir había recibido una llamada de alguien con acento colombiano, preguntándole sobre los libros contables. ¿Le dijo algo más sobre esa llamada? Solo que el hombre conocía detalles muy específicos sobre las operaciones, cosas que solo alguien muy alto en la organización podría saber. El sonido de pasos en la calle nos interrumpió. Rosa miró por la ventana y su expresión se volvió urgente. Ya están tocando en las casas de esta cuadra. Nos quedan tal vez 5 minutos. Rosa, tome estos documentos y llévelos al taller de su esposo. Escóndalos muy bien. Nosotros vamos a salir por el techo. Rosa asintió y comenzó a guardar los papeles en una bolsa de plástico grande. Elena, ¿cómo los contacto después? Elena escribió rápidamente un número en un pedazo de papel. Este es mi teléfono de emergencia. Solo úselo en caso de extrema necesidad. Subimos por una escalera de metal oxidado que llevaba a la azotea de la casa de Rosa. Desde ahí podíamos ver todo el mercado San Juan de Dios y las calles circundantes. Efectivamente, había hombres armados registrando casa por casa, mostrando la fotografía de Elena a cualquier persona que encontraban. Elena, ¿ve ese edificio amarillo que está allá? Sí, vamos a saltar de azotea en azotea hasta llegar ahí. Desde ese edificio hay una escalera de emergencia que baja directamente a la calle Morelos. ¿Y después? Después vamos a buscar un lugar donde pueda analizar completamente toda esta información y planear cómo vamos a usar estas evidencias para destruir toda la red. El recorrido por las azoteas fue más fácil de lo que había esperado. Las casas del centro histórico están construidas muy cerca unas de otras, y la mayoría tienen azoteas planas que facilitan el movimiento. Elena se movía con agilidad, claramente motivada por la adrenalina y la determinación de completar la misión de su hermano. Cuando llegamos al edificio amarillo, bajamos por la escalera de emergencia hasta encontrarnos en una calle lateral que no estaba siendo vigilada. Desde ahí caminamos rápidamente hacia el norte, alejándonos del mercado y de la zona de búsqueda. Agente Cruz, ¿a dónde vamos ahora? Conozco un lugar.
un hotel discreto donde podremos revisar toda la información sin interrupciones. Durante el trayecto en taxi hacia el hotel, Elena y yo no hablamos mucho. Ambos estábamos procesando la magnitud de lo que habíamos descubierto. La investigación de Raúl no solo implicaba corrupción local. Estábamos enfrentando a una organización criminal internacional que había logrado penetrar múltiples niveles del gobierno mexicano. El Hotel Colonial, ubicado cerca del Templo de San Francisco, era uno de esos lugares discretos que frecuentaban viajeros de negocios y turistas que preferían la privacidad sobre el lujo. Registré una habitación pagando en efectivo y usando una identificación falsa que siempre cargo para emergencias. Una vez en la habitación, conecté mi laptop y desplegué todo el contenido de la memoria USB de la Operación Espejo en la pantalla de la televisión. Elena, su hermano, era un genio. Mire cómo organizó toda esta información. La pantalla mostraba lo que parecía un organigrama de una corporación multinacional, pero en lugar de departamentos y divisiones, mostraba las diferentes operaciones criminales y cómo se conectaban entre sí. En la parte superior estaba el Consejo, 5 nombres que aparentemente tomaban todas las decisiones estratégicas. Debajo de ellos, diferentes ramas operativas: construcción, lavado de dinero a través de contratos públicos, transporte, movimiento de drogas y personas, servicios, sobornos y corrupción, y internacional, coordinación con cárteles de otros países. ¿Reconoce alguno de estos nombres del Consejo?, le pregunté a Elena. 3 de ellos. Jorge Maldonado es el dueño oficial de Constructora Península. Roberto Cervantes es un empresario que tiene hoteles y restaurantes. Y este otro, Fernando Aguilar, creo que es juez. ¿Juez federal? No estoy segura, pero Raúl mencionó que uno de los miembros del Consejo tenía la capacidad de influir en decisiones judiciales importantes. Continué navegando por los archivos y encontré algo que me sorprendió: registros detallados de operaciones específicas, incluyendo fechas, lugares, cantidades de droga y rutas utilizadas. Elena, esto es increíble. Su hermano no solo documentó la estructura de la organización, documentó operaciones específicas que podríamos usar para predecir sus movimientos futuros. ¿Qué quiere decir? Mire esto: operaciones programadas para las próximas 3 semanas, envíos de cocaína que van a llegar al puerto de Manzanillo el próximo viernes, transferencias de dinero que se van a realizar el martes que viene, incluso una reunión del Consejo programada para el próximo domingo. Elena se acercó a la pantalla con los ojos muy abiertos. ¿Está diciendo que podríamos anticiparnos a sus movimientos? Exactamente. Y no solo eso, podríamos coordinar operativos simultáneos para golpear múltiples puntos de la organización al mismo tiempo. Pero, ¿cómo sabemos que esta información sigue siendo válida? Raúl la compiló hace 2 meses. Porque mire las fechas de los archivos más recientes. Algunos de estos documentos tienen fecha de la semana pasada. Elena palideció. Eso es imposible. Raúl murió hace 2 meses. Exactamente. Lo que significa que alguien más dentro de la organización ha estado continuando su trabajo. Alguien más está filtrando información. ¿Pero quién? No lo sé. Pero quien sea, ha estado actualizando los archivos de la Operación Espejo y probablemente fue quien le proporcionó la información más reciente que usted ha estado denunciando. El teléfono de emergencia de Elena sonó en ese momento. Era Rosa. Elena, algo terrible ha pasado. Encontraron los documentos en el taller de mi esposo. Y hay algo más. Uno de los hombres que los buscaba me mostró una fotografía. No solo te están buscando a ti, también están buscando a un agente federal llamado Alejandro Cruz. Mi corazón se detuvo. La organización sabía exactamente quién era yo
y que estaba trabajando con Elena. Rosa, ¿estás segura? Completamente. Tenían una fotografía tuya muy clara, tomada esta mañana cuando salían de la tienda de Elena. Elena me miró con una expresión de culpa y terror. Agente Cruz, lo siento mucho. Por mi culpa ahora usted también es un objetivo. Elena, no se disculpe. Sabía exactamente en qué me estaba metiendo cuando decidí ayudarla. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora hacemos lo que su hermano habría querido que hiciéramos. Usamos toda esta información para destruir a la organización antes de que nos destruyan a nosotros. Pero mientras decía esas palabras, me di cuenta de que nuestra situación era más precaria de lo que había pensado. No solo estábamos enfrentando a una organización criminal poderosa, estábamos enfrentando a una organización que tenía recursos suficientes para rastrearnos, infiltrados en múltiples niveles del gobierno y conexiones internacionales que les proporcionaban apoyo ilimitado. La guerra había comenzado oficialmente, y Elena y yo éramos los únicos soldados en nuestro bando. La noche cayó sobre Guadalajara, mientras Elena y yo analizábamos cada archivo de la Operación Espejo. Habíamos pedido comida al servicio a cuartos del hotel y convertido la habitación en una improvisada central de operaciones, con documentos desplegados por todas las superficies disponibles y mi laptop conectada constantemente a diferentes bases de datos de la Policía Federal. Era cerca de las 11 de la noche cuando hice el descubrimiento que cambiaría completamente nuestra comprensión del caso. Elena, venga a ver esto. En la pantalla había abierto un archivo llamado Actualizaciones Semanales, que contenía reportes detallados sobre las operaciones de la organización criminal. Pero lo que me había llamado la atención era el formato de los documentos. ¿Ve algo extraño en estos reportes? Elena estudió la pantalla durante varios minutos. No estoy segura. ¿A qué se refiere? El estilo de escritura, la forma como están organizados los datos. Compare estos reportes recientes con los documentos originales que compiló su hermano. Elena revisó algunos archivos más antiguos y luego regresó a los reportes recientes. Son diferentes. Los reportes nuevos son más profesionales, como si los hubiera escrito alguien con entrenamiento en investigación. Exactamente. Y mire esto. Los reportes más recientes incluyen información que solo alguien con acceso a bases de datos gubernamentales podría obtener. Le mostré una sección específica donde se detallaban operativos policiales que habían sido planeados pero que posteriormente fueron cancelados o modificados. Esto significa que quien está actualizando los archivos de la Operación Espejo tiene acceso a información clasificada de la Policía Federal. ¿Está diciendo que hay un agente federal infiltrado en la organización? ¿O al revés? ¿Hay un miembro de la organización criminal infiltrado en la Policía Federal? Elena se sentó pesadamente en la cama del hotel, procesando las implicaciones de lo que habíamos descubierto. Si hay un infiltrado en la policía, ¿cómo sabemos en quién podemos confiar? No podemos confiar en nadie dentro de la corporación, pero hay algo más importante. Si este infiltrado ha estado actualizando los archivos, significa que sabe exactamente qué información tenemos nosotros. ¿Y eso qué implica? Que sabe exactamente qué tan peligrosos somos para la organización. Mi teléfono personal sonó en ese momento. Era un número que no reconocí, pero decidí contestar por si era algún contacto de emergencia. ¿Agente Cruz? Era una voz masculina, distorsionada electrónicamente, similar a como había sonado la voz de Elena en la llamada original. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Alguien que ha estado esperando mucho tiempo para poder hablar con usted. ¿De qué está hablando? Soy el informante secreto que ha estado actualizando los archivos de la Operación Espejo. Elena y yo nos miramos con asombro. El infiltrado nos estaba llamando directamente. ¿Cómo consiguió mi número? Agente Cruz,
Llevo 6 meses tratando de contactar a un agente federal en quien pudiera confiar. Cuando Elena comenzó a filtrar información y usted respondió a su llamada, supe que finalmente había encontrado a la persona correcta. ¿Quién es usted? Alguien que cometió errores terribles en el pasado y que ahora está tratando de enmendarlos. Necesito más información que esa. Agente Cruz, ¿está usted y Elena en un lugar seguro donde puedan hablar libremente? Relativamente. Bien. Lo que voy a contarle va a cambiar completamente su comprensión de este caso. Durante los siguientes 30 minutos, el informante secreto nos relató una historia que superó todas nuestras expectativas sobre la corrupción que estábamos enfrentando. Mi nombre es Detective Marco Sandoval. Trabajo para la División de Narcóticos de la Policía Federal desde hace 8 años. Hace 2 años fui reclutado por la organización criminal. ¿Lo chantajearon? No, peor que eso. Me convencieron de que estaba trabajando en una operación encubierta autorizada por niveles superiores de la corporación. Elena y yo intercambiamos miradas de incredulidad. Durante 6 meses proporcioné información sobre operativos planeados, rutas de patrullaje e investigaciones en progreso, creyendo que estaba ayudando a una operación de inteligencia que tenía como objetivo infiltrar la organización desde adentro. ¿Y cuándo se dio cuenta de que no era así? Cuando comenzaron a morir agentes federales en operativos que habían sido comprometidos con información que yo había proporcionado. La voz distorsionada del detective Sandoval se quebró ligeramente. Agente Cruz, durante esos 6 meses, mi información resultó en la muerte de 5 agentes federales y el fracaso de 12 operativos importantes. ¿Y qué hizo cuando se dio cuenta? Traté de salirme, pero me dijeron que si dejaba de cooperar, publicarían evidencia falsa que me vincularía directamente con el narcotráfico. Mi carrera sería destruida y probablemente terminaría en prisión. ¿Entonces siguió cooperando? Sí, pero cambié de estrategia. Comencé a proporcionar información real mezclada con datos falsos que sabotearan las operaciones de la organización. Y comencé a documentar todo lo que veía y escuchaba. Es así como obtuvo acceso a los archivos de la Operación Espejo. Exactamente. Cuando Raúl Vázquez fue asesinado, me asignaron revisar todos sus archivos para asegurarme de que no hubiera información comprometedora. En lugar de destruir los archivos, los copié. Elena intervino en la conversación. Detective Sandoval, ¿usted sabía que mi hermano iba a ser asesinado? No con anticipación suficiente para salvarlo. Me enteré del plan apenas 12 horas antes, pero cuando traté de contactarlo ya era demasiado tarde. ¿Y por qué no alertó a las autoridades? ¿A cuáles autoridades? La orden de eliminar a su hermano vino de alguien dentro de la misma Policía Federal. El silencio que siguió fue ensordecedor. La implicación de lo que Sandoval acababa de revelarnos era que la corrupción dentro de la corporación llegaba a niveles que ni siquiera habíamos considerado. Detective Sandoval, quien dentro de la Policía Federal ordenó la muerte de Raúl. No lo sé con certeza, pero sé que la orden llegó a través del comandante Rivera. Rivera está arrestado desde hace 3 semanas. Lo sé, y por eso me decidí a contactarlos. Con Rivera fuera de circulación, tenía la oportunidad de actuar sin ser detectado inmediatamente. ¿Qué propone que hagamos? Tengo información sobre una operación que van a realizar mañana por la noche. Un envío de cocaína que vale $20 millones va a llegar al puerto de Manzanillo. Si logramos interceptarlo, no solo golpearemos fuertemente a la organización, sino que tendremos evidencia física que vincule directamente a los miembros del Consejo. Elena me miró con una expresión que mezclaba esperanza y terror. ¿Es una trampa? Le pregunté directamente a Sandoval. Agente Cruz,
Entiendo perfectamente su desconfianza, pero le voy a dar algo que demuestre mi sinceridad. ¿Qué? En este momento hay 3 equipos de sicarios buscándolos por toda la ciudad. Uno está revisando hoteles en el centro histórico, otro está vigilando la terminal de autobuses y el tercero está montando retenes en las principales salidas de la ciudad. ¿Cómo sabe eso? Porque participé en la reunión donde se planeó la búsqueda. ¿Y por qué nos está advirtiendo? Porque también participé en la reunión donde decidieron que cuando los encuentren no van a tomar los prisioneros. Van a eliminarlos inmediatamente. Elena tomó mi mano con fuerza. Detective Sandoval, si realmente quiere ayudarnos, necesitamos que nos proporcione una manera segura de salir de la ciudad. Ya lo tengo planeado. Hay un camión de carga que sale hacia Manzanillo mañana a las 5 de la mañana. El conductor es un contacto confiable que puede sacarlos de Guadalajara sin ser detectados. ¿Y después qué? Después coordinamos el operativo para interceptar el envío de cocaína. Con esa evidencia y toda la información de la Operación Espejo, tendremos suficiente para destruir completamente la organización. Detective Sandoval, hay algo que no entiendo. Si usted ha estado infiltrado durante 2 años, ¿por qué decidió actuar ahora? Porque ayer me enteré de algo que cambió todo. ¿Qué? La organización está planeando eliminar a todos los agentes federales que consideran una amenaza. No solo a ustedes. Hay una lista con 43 nombres, incluyendo el mío. Una purga masiva. Exactamente, van a provocar accidentes y suicidios para eliminar a cualquier agente que pueda comprometer sus operaciones. ¿Cuándo? La próxima semana. Por eso necesitamos actuar ahora. Es nuestra única oportunidad de golpearlos antes de que nos eliminen. Elena y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, procesando toda la información que acabábamos de recibir. Detective Sandoval, ¿dónde nos encontramos con el camión mañana? En el estacionamiento del Walmart de la López Mateos Sur. El conductor se llama Joaquín Herrera. Es un hombre de unos 50 años que maneja un camión azul con placas de Colima. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en él? Porque perdió a su hijo en un operativo que fue comprometido por información que yo proporcioné. Él sabe que estoy tratando de enmendar mis errores. ¿A qué hora? 5 de la mañana en punto. No lleguen tarde, porque el camión no puede esperar. Detective Sandoval, una pregunta más. ¿Hay alguna forma de contactarlos si necesitamos ayuda durante el trayecto? Sí, tienen mi número ahora, pero úsenlo solo en emergencias extremas, porque cada llamada que hagamos aumenta el riesgo de ser rastreados. Después de colgar, Elena y yo nos quedamos despiertos hasta altas horas de la madrugada, planeando cada detalle de nuestra escape y de la operación en Manzanillo. Agente Cruz, ¿realmente cree que podemos confiar en el detective Sandoval? No tenemos muchas opciones, Elena. O confiamos en él o tratamos de enfrentar solos a toda la organización. ¿Y si es una trampa? Entonces moriremos tratando de hacer lo correcto. Elena asintió con una determinación que me recordó mucho a su hermano Raúl. Mi hermano habría dicho exactamente lo mismo. A las 4 de la mañana, empacamos todas nuestras pertenencias y nos preparamos para lo que podría ser nuestra última oportunidad de destruir la red criminal que había aterrizado nuestras vidas. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento del Walmart en la madrugada fría de Guadalajara, no podía quitarme la sensación de que estábamos a punto de cambiar el curso de la historia. O estábamos a punto de convertirnos en historia nosotros mismos. El amanecer del jueves nos encontró escondidos en la cabina de un camión de carga que olía a diésel y café frío, atravesando las carreteras montañosas que conectan Guadalajara con el puerto de Manzanillo. Joaquín Herrera, el conductor, era exactamente como Sandoval lo había descrito.
Un hombre de unos 50 años con manos callosas y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Durante las primeras 2 horas del viaje, Joaquín no habló más que para confirmar direcciones y verificar que no fuéramos seguidos. Pero cuando llegamos a un tramo solitario de la carretera, rodeados por montañas cubiertas de pinos y sin tráfico visible en kilómetros, finalmente rompió el silencio. Mi hijo David era agente federal, dijo sin apartar los ojos del camino. Tenía 26 años y acababa de casarse. Murió en un operativo en Michoacán que fue comprometido desde adentro. Elena y yo intercambiamos miradas, pero no dijimos nada, dejando que Joaquín continuara a su propio ritmo. El detective Sandoval me contactó hace 3 meses. Me explicó cómo había proporcionado información sin saber que estaba poniendo en peligro a agentes como mi hijo. Me pidió perdón y me preguntó si estaría dispuesto a ayudarlo a enmendar su error. ¿Y qué le respondió?, preguntó Elena. Le dije que el perdón no puede devolver a mi hijo, pero que tal vez podríamos evitar que otros padres pasaran por lo mismo que yo. El viaje a Manzanillo tomó 4 horas, tiempo durante el cual Elena y yo utilizamos la laptop para estudiar cada detalle de la información que habíamos obtenido sobre el envío de cocaína. Según los archivos de la Operación Espejo, un barco pesquero llegaría al puerto a las 2 de la tarde con $20 millones en cocaína escondida en compartimentos especiales. «Elena, mire esto», le dije señalando la pantalla. «El envío no va a quedarse en Manzanillo. Van a transferir la droga inmediatamente a camiones que la van a distribuir por todo el occidente de México». «¿Cuántos camiones?» «5. Y según esta información, cada camión va a una ciudad diferente, uno a Guadalajara, otro a León, uno más a Aguascalientes, otro a Zacatecas y el último a Puerto Vallarta. Si interceptamos esos camiones, podríamos desmantelar toda la red de distribución de una sola vez». Joaquín nos escuchaba desde el asiento del conductor. ¿Realmente creen que pueden enfrentar a toda esta organización ustedes solos? «No estamos solos», respondí. «El detective Sandoval va a coordinar apoyo desde Guadalajara y tenemos algo que ellos no esperan». «¿Qué?» «Conocemos exactamente cuándo, dónde y cómo van a mover la mercancía». Cuando llegamos a Manzanillo, el puerto bullía con la actividad normal de un día laboral. Camiones de carga, contenedores apilados como bloques de construcción gigantes, grúas moviéndose lentamente y el constante ir y venir de trabajadores portuarios. La brisa marina traía el olor salado del Pacífico mezclado con diésel y pescado. Joaquín estacionó su camión en una zona designada para transportistas visitantes, desde donde podíamos observar los muelles principales sin llamar la atención. «El barco pesquero debería llegar al muelle 7», dije revisando la información en la laptop. «Según los archivos, se llama Santa María y tiene bandera de Ecuador». Elena utilizó unos binoculares para observar la actividad portuaria. «Veo varios barcos pesqueros, pero ninguno con ese nombre todavía». Mi teléfono vibró con un mensaje del detective Sandoval. «Barco retrasado 1 hora. Llegada estimada 3:00 p.m. Todo sigue según lo planeado». «¿Tenemos 1 hora adicional?», le informé a Elena y Joaquín. «Sandoval dice que el barco está retrasado». «Mejor», respondió Joaquín. «Me da tiempo de contactar a algunos conocidos que trabajan en el puerto. Gente honesta que puede ayudarnos». Durante la siguiente hora, Joaquín se reunió discretamente con 3 trabajadores portuarios que había conocido durante años de hacer entregas en Manzanillo. Mientras tanto, Elena y yo refinamos nuestro plan de acción. «Elena, cuando llegue el barco, van a descargar la droga rápidamente. Según los archivos, todo el proceso toma menos de 30 minutos. ¿Y los 5 camiones? Van a llegar escalonados.
uno cada 10 minutos, para no llamar la atención. ¿Cuál es nuestro plan exactamente? Esperamos a que descarguen toda la mercancía y la distribuyan en los 5 camiones. Después seguimos al convoy hasta que salgan del puerto y entonces alertamos a las autoridades federales que no estén comprometidas. Y si algo sale mal, Joaquín tiene una radio de banda ciudadana. Puede contactar directamente a la Policía Federal de Colima. A las 3 en punto de la tarde, un barco pesquero de tamaño mediano con el nombre Santa María, pintado en letras azules desgastadas, entró al puerto de Manzanillo. Desde nuestra posición podíamos ver claramente cómo se dirigía directamente al muelle 7. «Ahí está», susurró Elena, aunque estábamos lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera escucharnos. «Joaquín, sus contactos están en posición». «Sí, tengo a un hombre vigilando cada entrada del puerto y otro monitoreando las comunicaciones de radio». Durante los siguientes 20 minutos, observamos una operación que parecía rutinaria. El barco atracó. Varios trabajadores comenzaron a descargar cajas de pescado aparentemente normales, y todo se desarrollaba con la eficiencia de una operación comercial legítima. Pero a las 3:25 comenzamos a ver las verdaderas intenciones. 5 camiones de diferentes empresas llegaron al muelle 7 en intervalos de exactamente 10 minutos. Elena y yo documentamos todo: números de placas, nombres de las empresas, descripciones de los conductores. Elena, ¿ve esas cajas especiales que están cargando en los camiones? Sí, son diferentes a las cajas de pescado normales. Esas contienen la cocaína. A las 4 de la tarde, los 5 camiones habían sido cargados y comenzaban a salir del puerto. Elena y yo registramos sus rutas de salida mientras Joaquín preparaba su camión para seguirlos. ¿Cuál seguimos?, preguntó Joaquín. «El que va hacia Guadalajara. Es el que puede hacer más daño si llegaba a su destino». El camión que seguimos era un vehículo de carga mediano con los colores de una empresa de alimentos llamada Distribuidora del Bajío. Conducía con prudencia, respetando límites de velocidad y manteniéndose en el carril derecho como cualquier transportista comercial. «Muy profesionales», comentó Joaquín. «Saben exactamente lo que están haciendo». Habíamos estado siguiendo al camión durante 40 minutos cuando mi teléfono sonó. Era Sandoval. «Agente Cruz, tenemos un problema». «¿Qué pasó?» «Acabo de interceptar una comunicación. La organización sabe que ustedes están en Manzanillo». Mi sangre se heló. «¿Cómo es posible?» «No lo sé, pero hay 5 vehículos llenos de sicarios dirigiéndose hacia el puerto en este momento. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «Tal vez 30 minutos». Elena escuchó la conversación y su rostro palideció. «Detective Sandoval, ¿qué recomienda que hagamos?» «Abandonen la persecución inmediatamente. Salgan de la carretera principal y busquen refugio hasta que yo pueda coordinar apoyo oficial. Y el camión con la droga, ya tengo su ubicación, puedo rastrearlo con recursos federales». Joaquín había escuchado toda la conversación. «Conozco un lugar donde podemos escondernos. Hay un rancho a 20 kilómetros de aquí, donde el dueño me debe favores. Hagámoslo», decidí inmediatamente. Salimos de la carretera principal y tomamos un camino de terracería que serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación tropical. El rancho de Joaquín estaba ubicado en un valle pequeño, rodeado de montañas que proporcionaban cobertura natural contra observación aérea. Don Roberto, el dueño del rancho, era un hombre de unos 70 años que recibió a Joaquín como a un hermano. Sin hacer preguntas, nos ofreció refugio en una cabaña ubicada detrás de la casa principal. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten», dijo mientras nos servía café y tortillas hechas a mano. «Joaquín me salvó la vida hace 5 años cuando mi camioneta se descompuso en medio de una tormenta.
Durante las siguientes 2 horas, Elena y yo esperamos noticias de Sandoval mientras revisábamos toda la evidencia que habíamos compilado. Teníamos información suficiente para arrestar a docenas de funcionarios corruptos, pero necesitábamos presentarla a las autoridades correctas. Elena, independientemente de lo que pase con los camiones de droga, ya tenemos suficiente evidencia para desmantelar gran parte de la organización. Pero ¿cómo la presentamos sin que los infiltrados la sabotean? Sandoval mencionó que conoce agentes federales limpios en la Ciudad de México. Podríamos enviar copias de toda la información directamente a la Procuraduría General. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Sandoval con noticias que cambiarían todo. Agente Cruz, interceptamos el camión. ¿Qué encontraron? 20 millones de dólares en cocaína pura, exactamente como predecían los archivos. Pero hay algo más importante. ¿Qué? Arrestamos al conductor y está hablando. Nos está dando nombres, direcciones y detalles sobre operaciones futuras, incluyendo información sobre el consejo, todo. Locations de reuniones, cuentas bancarias, incluso la identidad del infiltrado de alto nivel dentro de la Procuraduría. Elena y yo nos miramos con incredulidad. Detective Sandoval, ¿está diciendo que ganamos? Estoy diciendo que acabamos de dar el golpe más grande contra el narcotráfico en la historia de Jalisco. ¿Y nosotros? ¿Estamos a salvo? Los 5 vehículos de sicarios fueron interceptados por la Policía Federal. Todos arrestados, todas sus armas confiscadas. Elena comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y justicia. Mi hermano, finalmente se hizo justicia por mi hermano. Elena, le dije tomando su mano, su hermano no murió en vano. Su investigación acaba de cambiar la historia de México. Joaquín sonrió por primera vez desde que lo conocimos. Y mi hijo David finalmente puede descansar en paz. Esa noche, en la tranquilidad del rancho de Don Roberto, mientras escuchábamos el sonido de los grillos y el viento en las montañas, Elena y yo procuramos la magnitud de lo que habíamos logrado. No solo habíamos sobrevivido a la persecución más intensa de nuestras vidas, habíamos completado la misión que Raúl había comenzado antes de morir. La justicia, finalmente, había prevalecido. 3 días después de la operación en Manzanillo, Elena y yo nos encontrábamos en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. El Procurador General en persona había revisado toda la evidencia de la Operación Espejo y había autorizado los arrestos masivos que estaban teniendo lugar simultáneamente en 5 estados diferentes. Agente Cruz, me dijo el procurador mientras revisaba los archivos en su oficina. En mis 30 años de carrera nunca había visto una investigación tan comprensiva y bien documentada. Elena estaba sentada a mi lado, aún procesando el hecho de que su pesadilla había terminado oficialmente. Durante los últimos 3 días, las noticias habían estado dominadas por reportes sobre la operación anticorrupción más grande en la historia moderna de México. Señor Procurador, ¿cuántos arrestos se han realizado hasta ahora?, preguntó Elena. 63 funcionarios públicos, desde alcaldes hasta jueces federales. 26 empresarios involucrados en lavado de dinero y 42 miembros activos de la organización criminal. ¿Y el Consejo? 4 de los 5 miembros ya están bajo custodia. El quinto, Jorge Maldonado, sigue prófugo, pero tenemos equipos especiales buscándolo en todo el país. El detective Sandoval entró a la oficina en ese momento. Era la primera vez que lo veíamos en persona. Un hombre de unos 40 años, con el aspecto cansado de alguien que había cargado con una culpa tremenda durante mucho tiempo. Agente Cruz, Elena, tengo noticias sobre Maldonado. ¿Lo encontraron?, pregunté. Mejor que eso.
Está pidiendo negociar. ¿Negociar qué? Quiere entregar información sobre conexiones internacionales a cambio de una reducción en su sentencia. Elena se levantó de su silla con una expresión de indignación. Ese hombre ordenó la muerte de mi hermano. No debería tener derecho a negociar nada. Elena, entiendo su frustración, intervino el procurador. Pero la información que Maldonado puede proporcionar podría ayudarnos a desmantelar redes criminales en Colombia, Guatemala y Estados Unidos. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Sandoval abrió una carpeta que había traído consigo. Maldonado afirma tener evidencia de operaciones de lavado de dinero que involucran bancos estadounidenses, rutas de narcotráfico que cruzan múltiples fronteras y sobornos a funcionarios de alto nivel en varios países. ¿Y creen que está diciendo la verdad? Hemos verificado parte de la información que ya nos proporcionó. Todo ha sido preciso. Elena regresó a su asiento, claramente conflictuada entre su deseo de venganza y su comprensión de que la información podría ayudar a prevenir más muertes. Agente Cruz, ¿qué opina usted? Creo que Raúl habría querido que usáramos cualquier oportunidad para detener a más criminales, incluso si eso significa hacer tratos con el diablo. ¿Cuáles serían los términos de la negociación?, preguntó Elena. El procurador respondió directamente. En lugar de cadena perpetua, Maldonado recibiría una sentencia de 30 años sin posibilidad de libertad condicional. A cambio, proporcionaría información completa sobre operaciones internacionales y testificaría contra otros miembros de redes criminales. ¿Y dónde se realizaría esta negociación? Aquí, en estas oficinas. Mañana a las 10 de la mañana. Elena me miró buscando orientación. Elena, la decisión es suya. Usted perdió a su hermano por culpa de este hombre. Elena cerró los ojos durante varios minutos, claramente luchando con emociones contradictorias. Quiero estar presente cuando se realice la negociación. ¿Está segura?, preguntó Sandoval. Completamente. Quiero ver a los ojos al hombre que mató a Raúl. Y quiero asegurarme de que realmente está proporcionando información valiosa. Al día siguiente, Elena y yo nos encontrábamos en una sala de conferencias blindada en el sótano del edificio de la Procuraduría. Jorge Maldonado, vestido con el uniforme naranja de los prisioneros federales, estaba sentado frente a una mesa de metal flanqueado por 2 abogados defensores. Era un hombre de unos 50 años, bien parecido a pesar de las circunstancias, con el aire de alguien que había estado acostumbrado a controlar situaciones durante toda su vida. Pero cuando vio a Elena, algo en su expresión cambió. «Usted debe ser la hermana de Raúl Vázquez», dijo con una voz que sonaba genuinamente arrepentida. Elena no respondió, solo lo miró con una intensidad que habría hecho temblar a cualquiera. «Señorita Vázquez, quiero que sepa que la muerte de su hermano no fue algo que yo ordenara personalmente». «Ah, ¿no?», respondió Elena con sarcasmo. «Entonces, ¿quién lo hizo?». «La decisión vino del nivel más alto de la organización. Niveles que van más allá de México». El procurador se inclinó hacia adelante. «Explique eso, señor Maldonado. La organización que ustedes desmantelaron era solo una rama local de algo mucho más grande. Operamos bajo órdenes de un consorcio internacional que incluye cárteles colombianos, organizaciones guatemaltecas y empresarios estadounidenses». «¿Nombres?», exigió Sandoval. Maldonado proporcionó una lista de nombres que hizo que todos en la sala nos miráramos con asombro. Políticos de alto nivel, empresarios multinacionales, incluso algunos funcionarios de agencias estadounidenses de aplicación de la ley. ¿Tiene evidencia de estas afirmaciones?, preguntó el procurador. «Tengo cuentas bancarias, grabaciones de conversaciones y documentos que prueban cada uno de estos vínculos». «¿Y dónde está toda esa evidencia?». «En un lugar seguro. La entregaré una vez que tengamos un acuerdo firmado».
Elena se levantó de su silla y caminó hacia donde estaba sentado Maldonado. «Señor Maldonado, ¿realmente cree que información puede compensar por la vida de mi hermano?» «No», respondió Maldonado mirándola directamente a los ojos. «Nada puede compensar eso, pero tal vez puede evitar que otros hermanos, otros hijos, otros padres mueran de la misma manera». «¿Y por qué debería creerle?» «Porque, señorita Vázquez, yo también tengo familia. Tengo una hija de la edad que tenía su hermano cuando murió, y todos los días vivo con el terror de que alguien la mate para vengarse de mí». Elena regresó a su asiento, pero pude ver que las palabras de Maldonado habían tenido un impacto en ella. «Señor Maldonado», intervine, «si acepta proporcionar toda esta información, ¿qué garantías tenemos de que es completa y precisa?» «Agente Cruz, voy a pasar el resto de mi vida en prisión de cualquier manera. La única diferencia es si van a ser 30 años o si voy a morir ahí adentro. No tengo nada que ganar mintiendo». El procurador llamó a un receso para deliberar. Elena, Sandoval y yo nos reunimos en una oficina privada para discutir nuestras opciones. «¿Qué opinan?», preguntó el procurador. «Creo que está diciendo la verdad», respondió Sandoval. «La información que ya verificamos es demasiado específica y precisa para ser inventada». «Elena, ¿cuál es su posición?». Elena permaneció en silencio durante varios minutos antes de responder. «Mi hermano dedicó los últimos meses de su vida a documentar esta corrupción porque quería construir un México mejor. Si la información de Maldonado puede ayudar a desmantelar redes criminales internacionales, entonces Raúl habría querido que la usáramos». «¿Está segura?». «Sí, pero quiero una condición adicional». «¿Cuál?». «Quiero que parte del dinero confiscado de las operaciones criminales se use para crear una fundación en memoria de Raúl, una fundación que ayude a familias de víctimas de la violencia del narcotráfico». «Eso puede arreglarse», respondió el procurador. Regresamos a la sala de conferencias y presentamos los términos finales del acuerdo. Maldonado aceptó inmediatamente. Durante las siguientes 6 horas, Maldonado proporcionó información que resultó en la apertura de investigaciones internacionales en 4 países diferentes. Nombres, cuentas bancarias, rutas operativas y evidencia documental que conectaba operaciones criminales desde Colombia hasta Canadá. Cuando finalmente terminamos, Elena se acercó nuevamente a Maldonado. «Señor Maldonado, mi hermano era un buen hombre que murió tratando de hacer lo correcto. Si la información que usted proporcionó realmente ayuda a salvar vidas, entonces tal vez su muerte no habrá sido completamente en vano». «Señorita Vázquez, le prometo que la información que les he dado es completa y precisa. Y le prometo que voy a pasar cada día de mi sentencia tratando de encontrar maneras de enmendar el daño que causé». Cuando salimos del edificio de la Procuraduría esa tarde, Elena y yo caminamos en silencio por las calles de la Ciudad de México. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores dorados y rojizos que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos. «Elena, ¿cómo se siente?». «Vacía», respondió honestamente. «Durante meses he vivido con el único propósito de hacer justicia por Raúl. Ahora que lo logramos, no estoy segura de qué sigue». «¿Ha pensado en regresar a Guadalajara?». «No puedo. Hay demasiados recuerdos dolorosos ahí». «¿Y qué va a hacer?». «El procurador me ofreció trabajo como asesora en casos de anticorrupción. Cree que mi experiencia podría ayudar a otras víctimas a obtener justicia. ¿Va a aceptar?». «Sí, creo que es lo que Raúl habría querido». Mientras esperábamos un taxi para regresar al hotel, Elena me tomó del brazo. «Agente Cruz, quiero darle las gracias». «¿Por qué?».
por cumplir la promesa que le hizo a una mujer desesperada en una tienda de abarrotes. Elena, usted fue quien tuvo el valor de hablar. Yo solo hice mi trabajo. No, usted arriesgó su carrera, su familia y su vida para ayudar a una completa desconocida. Eso va mucho más allá del deber. Esa noche en mi habitación del hotel recibí una llamada de María, mi esposa. Amor, vi las noticias. Estoy tan orgullosa de ti. María, ya puedo regresar a casa. Te estamos esperando. Los niños han estado preguntando por ti todos los días. Diles que papá viene a casa y que nunca más voy a tener que irme por tanto tiempo. ¿Estás seguro? Completamente. La investigación terminó. Los malos están en la cárcel. Y la justicia finalmente prevaleció. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que por primera vez en meses podía dormir tranquilo sabiendo que había cumplido con mi juramento de proteger y servir. Elena tenía razón. Habíamos hecho algo que iba más allá del deber. Habíamos demostrado que la verdad y la justicia pueden prevalecer, incluso contra las fuerzas más poderosas de la corrupción. Y esa noche, mientras me quedaba dormido pensando en mi familia que me esperaba en casa, supe que Elena y yo habíamos honrado la memoria de Raúl de la mejor manera posible. Habíamos completado su misión. 6 meses después de la operación que cambió nuestras vidas, me encuentro nuevamente en mi oficina de la Procuraduría General de la República, pero esta vez como director nacional de la División de Anticorrupción. La vista desde mi ventana muestra la Ciudad de México en toda su complejidad. Millones de personas viviendo sus vidas, trabajando, amando, soñando, la mayoría sin saber que cada día hay hombres y mujeres arriesgando todo para mantener su libertad y seguridad. Elena trabaja en la oficina al final del pasillo como Coordinadora Nacional de Víctimas de Corrupción. Su programa ha ayudado a más de 200 familias a obtener justicia y compensación por daños causados por funcionarios corruptos. La Fundación Raúl Vázquez, financiada con dinero confiscado de operaciones criminales, se ha convertido en una de las organizaciones más respetadas en la lucha contra la impunidad. El detective Marco Sandoval fue promovido a comandante y ahora dirige un programa nacional para identificar y rehabilitar agentes de la ley que han sido comprometidos por organizaciones criminales. Su experiencia personal lo ha convertido en la persona perfecta para ayudar a otros a salir de situaciones similares. Joaquín Herrera fue reconocido oficialmente como héroe civil y recibió una compensación económica que le permitió expandir su negocio de transporte. Ahora opera una flota de 20 camiones y emplea a familias de agentes federales caídos en cumplimiento del deber. Pero los resultados más importantes de nuestra investigación han ido más allá de los arrestos y reconocimientos. La información proporcionada por Jorge Maldonado resultó en la desarticulación de redes criminales internacionales que operaban en 8 países diferentes. Más de 300 funcionarios corruptos han sido arrestados y se han confiscado activos por valor de más de $500 millones. Sin embargo, permíteme contarte lo que realmente me llena de orgullo sobre esta historia. Hace 2 semanas, una joven periodista de Michoacán me contactó para reportar irregularidades en contratos de obra pública en su estado. En lugar de hacer una llamada anónima llena de miedo, vino directamente a nuestras oficinas con evidencias organizadas y una estrategia clara para exponer la corrupción. Agente Cruz, me dijo, leí sobre el caso de Elena Vázquez. Si ella pudo hacer justicia por su hermano, yo puedo hacer justicia por mi comunidad. Ayer, un contador de Nuevo León se presentó voluntariamente en nuestras oficinas con información sobre lavado de dinero en empresas gubernamentales. Cuando le pregunté qué lo había motivado a hablar, me respondió: vi en las noticias cómo el trabajo de Raúl Vázquez cambió México. Quiero que mi trabajo tenga el mismo impacto.
Estos son los verdaderos resultados de nuestra operación. No solo detuvimos una red criminal específica, inspiramos a ciudadanos comunes y corrientes a creer que sus voces pueden marcar la diferencia. Elena viene a mi oficina todas las mañanas a las 8 en punto para revisar casos nuevos y coordinar investigaciones. Esta mañana entró con una sonrisa que no había visto desde antes de la muerte de Raúl. Agente Cruz, tengo noticias maravillosas. ¿Qué pasó? La Universidad de Guadalajara va a crear una cátedra en honor a Raúl, la Cátedra de Transparencia y Anticorrupción. Van a enseñar a estudiantes de Administración Pública y Contabilidad cómo identificar y reportar irregularidades. Elena, eso es increíble. Su hermano estaría orgulloso. Y hay algo más. Me pidieron que diera la primera conferencia. ¿Y qué va a decir? Que la corrupción solo puede existir en el silencio. Que cada ciudadano tiene el poder de cambiar su país, simplemente negándose a aceptar que así son las cosas. Elena se sentó frente a mi escritorio con la misma determinación que había mostrado aquella primera mañana en su tienda de abarrotes. Agente Cruz, ¿recuerda lo que me dijo la primera vez que hablamos? Recuérdeme. Me dijo que a veces hacer lo correcto requiere más valor que hacerlo fácil. Sí, lo recuerdo. Pues resulta que tenía razón. Pero también descubrí algo más. Hacer lo correcto se vuelve más fácil cada vez que lo haces. Tiene razón. Durante estos 6 meses he visto cómo México está cambiando, una denuncia a la vez, una investigación a la vez, una persona valiente a la vez. Pero la transformación más importante no ha sido en las instituciones o en las leyes. Ha sido en la mentalidad de los ciudadanos. Cada vez más personas entienden que la lucha contra la corrupción no es responsabilidad exclusiva de los policías y fiscales. Es responsabilidad de todos los que creemos que nuestro país puede ser mejor. Cada semana recibo cartas de ciudadanos que han decidido reportar irregularidades en sus trabajos, en sus comunidades, en sus gobiernos locales. Maestros que denuncian malversación de fondos educativos. Médicos que reportan compra irregular de medicamentos. Comerciantes que se niegan a pagar sobornos. La semana pasada, un niño de 12 años me escribió una carta que conservo enmarcada en mi oficina. Señor Agente Cruz, mi papá es policía municipal y dice que usted le ha dado esperanza de que el trabajo policial puede ser honorable. Yo quiero ser policía como usted cuando sea grande, para ayudar a la gente y hacer que México sea un lugar mejor. Esa carta me recuerda por qué elegí esta profesión hace 21 años. Esta tarde, Elena y yo vamos a viajar a Guadalajara para visitar la tumba de Raúl. Es el aniversario de su muerte, pero por primera vez no vamos a llorar por él. Vamos a celebrar su vida y el impacto que su trabajo ha tenido en millones de mexicanos. En su lápida vamos a dejar una copia del informe final de la Operación Espejo, junto con una lista de todos los arrestos y confiscaciones que resultaron de su investigación. Vamos a contarles sobre la fundación que lleva su nombre, sobre la cátedra universitaria, sobre todas las vidas que se han salvado gracias a su valor. Pero sobre todo, vamos a agradecerle por enseñarnos que una persona común y corriente, armada solo con la verdad y la determinación de hacer lo correcto, puede cambiar el curso de la historia. Porque eso es exactamente lo que hizo Raúl Vázquez. Y eso es exactamente lo que puede hacer cualquier persona que esté viendo este video. La corrupción solo puede existir cuando los ciudadanos honestos permanecen en silencio. Cada vez que alguien se niega a pagar un soborno, cada vez que alguien reporta una irregularidad, cada vez que alguien dice no a la injusticia, está construyendo un México mejor. No necesitas ser policía federal para luchar contra la corrupción. No necesitas tener evidencias perfectas o un plan maestro. Solo necesitas tener el valor de hablar cuando ves que algo está mal.
Como Elena me dijo esta mañana, hacer lo correcto se vuelve más fácil cada vez que lo haces. Ahora quiero preguntarte algo personal. ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? ¿Qué decidiste? ¿Cómo te sentiste después? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Comparte desde qué ciudad y país nos estás viendo. Dime si esta historia te ha inspirado a actuar de manera diferente en tu vida diaria. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Porque cada persona que entienda el poder de hacer lo correcto es una victoria contra la injusticia. Si esta historia te ha emocionado, si crees que estos relatos son importantes para construir un mundo mejor, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal oficial Alejandro Cruz 42 y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias. Porque tengo muchas más historias que contar. Historias de ciudadanos comunes que decidieron ser extraordinarios. Historias de policías que arriesgaron todo por la justicia. Historias de familias que se negaron a aceptar la impunidad. Cada una de estas historias es un recordatorio de que el mundo puede cambiar, una decisión correcta a la vez. Soy el agente federal Alejandro Cruz y esta ha sido la historia de Elena Vázquez y su hermano Raúl. Una historia sobre el precio del silencio y el poder de la verdad. Una historia sobre cómo dos personas comunes y corrientes lograron desmantelar una de las redes de corrupción más poderosas en la historia de México. Pero sobre todo, es una historia sobre la esperanza. La esperanza de que no importa qué tan oscura se vuelva la noche, siempre hay personas dispuestas a encender una luz. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, en un mundo lleno de personas que eligen lo fácil, sé de los que eligen lo correcto. Hasta la próxima, y que Dios bendiga a México y a todos los que luchan cada día por la justicia. Porque al final del día, la única forma de construir un mundo mejor es manteniendo viva la llama de la esperanza. Una historia a la vez, una persona valiente a la vez, una decisión correcta a la vez.